Otra cosa de la que me parece interesante hablar en el contexto de este ejemplo es de la estrategia de identificación, ¿sí? Más que nada para ver si la estrategia de identificación tuvo sentido o no. ¿M? Em, o por lo menos, digamos, desde el punto de vista de teoría económica parece tener sentido, pero digamos, lo que querríamos ver es si podemos, con alguna herramienta, digamos, encontrar evidencia que respalde esta estrategia de identificación, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo es hacer una prueba de causalidad en el sentido de Granger, ¿sí? Que tiene el videíto teórico también disponible en esta lista de reproducción. Entonces, eso se puede hacer con la función Granger test. Creo que hay alguna otra más o algunas más dando vueltas, ¿sí? Pero de vuelta yo uso esta, si ustedes pueden usar la que quieren. Y vamos a tratar de testear, ¿sí? Si la diferencia de Tevil es causada en el sentido de Granger por la diferencia de R5, incluyendo rezagos de las variables, ¿sí? En la regresión, ¿sí? En el modelo restringido y no restringido, que se ejecuta para llevar a cabo esta prueba, hasta el orden 7. ¿Por qué hasta el orden 7? Porque bueno, fue el orden del modelo VAR que estimamos en el video anterior, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Acá también testeamos la diferencia de R5 si es causal en el sentido de Granger por la diferencia de Tevil, ¿sí? Y fíjense los resultados, ¿no? Ejecutamos esto. ¿M? Esta es la primera prueba, ¿sí? Con un p-value de 0.4682, que es mayor a cualquier nivel de significatividad estándar habitualmente utilizado. Entonces, aquí concluimos que la diferencia de R5 no causa en el sentido de Granger la diferencia de Tevil, ¿sí? Ahora bien, en sentido inverso, no vamos a concluir lo mismo, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Que en la otra prueba, en la segunda que dijimos antes, el p-value es menor a 0.05. ¿M? Entonces acá rechazaríamos la hipótesis nula de la prueba de causalidad de Granger, ¿sí? Entonces la conclusión sería que la diferencia de Tevil sí causa en el sentido de Granger a R5, ¿sí? ¿M? O que rezagos de la diferencia de Tevil ayudan a explicar o a predecir a la diferencia de R5, ¿sí? Entonces, fíjense que Tevil causa en el sentido de Granger a R5, pero R5 no a Tevil, ¿sí? Entonces esto nos da un cierto respaldo a la estrategia de identificación que elegimos en cuanto a la relación entre Tevil y R5, ¿sí? Porque dijimos, che, Tevil impacta de manera contemporánea en R5, pero R5 no impacta de manera contemporánea en Tevil, ¿sí? Entonces es como que Tevil es la que mueve primero acá, ¿sí? De las variables. Entonces parece razonable, de acuerdo a este resultado, que sea la causalmente previa, ¿sí? Porque causa en el sentido de Granger a R5, ¿sí? Acá tengo también las pruebas, ¿sí? De causalidad en el sentido de Granger, de R10 a Tevil y de Tevil a R10, ¿sí? Acá están, las ejecutamos y van a notar que pasa lo mismo que antes, ¿sí? Este p-value está por encima de 0.05, con lo cual R10 no ayuda, ¿sí? Perdón, los rezagos de la diferencia de R10 no ayudan a predecir a R5, con lo cual la diferencia de R10 no causa en el sentido de Granger a Tevil, sí, perdón, Tevil, creo que antes dije R5, sí. No causan el sentido de Granger a la diferencia de Tevil, ¿sí? Pero, fíjense que la diferencia de Tevil sí va a causar el sentido de Granger a la diferencia de R10. ¿Por qué? Porque, bueno, acá nuevamente tenemos un p-value menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, entonces, de esta prueba, y la conclusión es que es la que dije recién, ¿sí? La diferencia de Tevil causa en el sentido de Granger a la diferencia de R10, ¿sí? Entonces, aquí también, en esta estrategia de identificación, ¿sí? Parece acertado el hecho de que R10 no influya de manera contemporánea sobre Tevil, pero Tevil sí tenga la capacidad de influir de manera contemporánea sobre R10, ¿sí? ¿Mm? Entonces, de vuelta, Tevil es la causalmente previa a las otras dos, ¿sí? Eh, ¿Qué nos queda testear? Bueno, R5 y R10, ¿sí? Tenemos que testear eso, ¿sí? Bueno, fíjense este resultado, ¿sí?
cuando ejecutamos las pruebas de causalidad en ambos sentidos con estas variables, sí resulta ser que R10 no causa en sentido de Granger a R5, porque no podemos rechazar la hipótesis nula acá, con este p-value, pero resulta ser que también R5 no causa en sentido de Granger a R10, ¿sí? A diferencia de los resultados que obtuvimos anteriormente cuando poníamos a Tevil, ¿sí? Entonces, básicamente acá no hay causalidad de Granger en ningún sentido, ¿sí? Eh, entonces, fíjense, en general, digamos, yo considero que estos resultados respaldan bastante la estrategia de identificación utilizada anteriormente, ¿sí? Pero podríamos hacer alguna consideración sobre esto, porque fíjense que con esta estrategia de identificación, R5 es causalmente previa a R10, pero la evidencia, de acuerdo a la prueba de Granger, parece indicar que R5, ¿sí?, no causa en sentido de Granger R10, entonces uno podría cuestionar que R5 sea una variable que mueve, de vuelta, hablando medio mal y pronto, mueve antes que R10, o sea, sí que es causalmente previa a R10, ¿sí? Entonces, bueno, ahora en el siguiente video vamos a proponer una estrategia de identificación alternativa, ¿sí? Basada en sobreidentificar al sistema, ¿sí? Y en romper de alguna manera este tipo de estrategias de identificación que son recursivas de vuelta, porque hay como un orden recursivo, ¿sí?, entre las variables, ¿sí? Tal como, tal como se plantea esta estrategia de identificación, ¿sí? Entonces lo que vamos a proponer es romper un poquito de eso y de paso ver cómo se puede sobreidentificar el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, lo vemos en el próximo video de vuelta.